Pues sí, señores, bienvenidos al Cascabel en 13TV. Les hemos adelantado algunas notas que los alumnos españoles de 15 años han obtenido en matemáticas, ciencias y comprensión lectora, según el informe PISA del año 2012. Seguimos por debajo de la nota media de los países de la OCDE y de la Unión Europea. Estamos entre los puestos 29 y 33, pero hay excepciones bastante significativas, como por ejemplo la de los alumnos de la Comunidad de Madrid, que superan esa nota media en las 3 materias. Lo hacen además por amplio margen, avanzando hasta los puestos entre el 18 y el 15. También están por encima de esa media otras comunidades, como por ejemplo Navarra, Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Asturias y Aragón. Por el contrario, Baleares, Murcia, Andalucía y Extremadura figuran a la cola de las comunidades españolas en las 3 categorías de ese informe PISA: matemáticas, lectura y ciencias. Los alumnos de Madrid y de algunas de las comunidades del norte amplían sus diferencias respecto a los del sur y Baleares, según el informe. El gobierno de Ignacio González, con su consejera de Educación, Lucía Figar, que por cierto será nuestra invitada mañana aquí en el Cascabel, achaca esos buenos resultados de los alumnos madrileños a las políticas educativas de su departamento en estos últimos años, sobre todo en primaria y secundaria. Por cierto, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto que les avanzo? ¿Creen, por otra parte, que la nueva ley de mejora de calidad de la enseñanza, la llamada Ley Wert, rechazada por la oposición, va a mejorar los resultados académicos de los alumnos españoles en las futuras evaluaciones del informe PISA? ¿Creen, por ejemplo, que el presupuesto a más dinero hay mejor nota académica? ¿Está directamente relacionado a la calidad de la enseñanza y, por tanto, a más presupuesto, mejor nivel académico? ¿Acaso no resulta paradójico que los alumnos de la Comunidad de Madrid, la comunidad más criticada por la oposición y los sindicatos de la enseñanza por los recortes, precisamente en la enseñanza en estos últimos 2 años, hayan sido los que están mejor evaluados por PISA? Qué casualidad, ¿no? O qué paradoja. Así que vamos en primer lugar con nuestro barómetro y enseguida responderemos a esas cuestiones. Ni LOE, ni LODE, ni LOCSE. Un año más volvemos a catear estrepitosamente. En todas las materias, España se sitúa por debajo de la media de la OCDE. Suspenso en matemáticas, España con 480 puntos está 10 por debajo de la OCDE y muy lejos de los 600 de Shanghái. Suspenso en comprensión lectora y rozando el aprobado en ciencias. Nos superan países como Liechtenstein, Macao o Irlanda. Si observamos por comunidades, los estudiantes madrileños se sitúan muy por encima de la media de la OCDE en matemáticas, comprensión lectora y ciencias. Junto a Madrid, Navarra, Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Asturias y Aragón superan la media de la OCDE. A la cola del informe, Extremadura, Murcia, Andalucía y Baleares. El informe advierte que se amplía la brecha en alumnos de mayor nivel económico con los más desfavorecidos. La equidad es conseguir que cada alumno llegue a desarrollar su máximo potencial independientemente del entorno socioeconómico de donde provenga. Muy diferente a entender la equidad como igualdad en los resultados. Viendo estos resultados, parece que la verdadera asignatura pendiente es una reforma eficaz del modelo de educación en nuestro país. ¿Es la LOMCE la ley que necesita nuestra educación? Bueno, ¿a más presupuesto, a más dinero hay mejor nivel académico o no siempre resulta eso así? Porque aparentemente dice, hombre, cuando hay mucho dinerito, hay más medios para posibilitar que nuestros estudiantes sean académicamente más fuertes. A ver, yo me he leído el y informe sin embargo no parece de cabo a rabo, ¿sí? Y es verdad que aquí se han resaltado algunos de los aspectos, pero otros se han dejado sin decir y yo creo que son importantes sacarlos aquí al debate. Lo primero que España destaca, ha mejorado. Primero que ha mejorado, levemente, pero ha mejorado, hay que decirlo. Segundo, que España destaca su sistema educativo respecto a todos los demás países de Europa como el más homogéneo y el más equitativo. Y eso nadie lo ha dicho, eso no lo he escuchado por ningún lado, que los factores que más influyen en los resultados están asociados a características individuales y al nivel sociocultural, y que eso daba explicación precisamente a la diferencia que había por comunidades autónomas, el nivel sociocultural de los alumnos, y que justamente hacía hincapié en que otra de las cosas que más influye en los resultados del sistema educativo, en los resultados de este caso, son las ratios, las horas lectivas y el gasto por estudiante. Y eso no lo ha dicho ninguna cadena de televisión, y lo digo yo porque lo he leído. Es decir, si yo ahora me atengo a esto y veo que tenemos un sistema homogéneo
equitativo, es positivo, que hemos mejorado y que además hace hincapié en justamente las políticas que se están llevando en Madrid y ahora por extensión en todas las comunidades autónomas son claves para ir mejorando en el tema de los resultados, pues sinceramente creo que el camino que llevamos no es de seguir mejorando, sino el de caer cada vez más. Y después de todo eso tenemos un sistema que es una auténtica birria, que deja a nuestros chavales fuera de las posibilidades laborales de todo el resto del mundo. Resulta que somos el país 12 en el ranking económico y ocupamos el 33 en educación. Resulta que nos gastamos un 35% más de presupuesto que hace 10 años. Claro, tenemos un problema sindical tremendo en la educación. No conseguimos para nada potenciar el talento. Tenemos un ratio de abandono escolar brutal, totalmente alejado de la media europea, de la media de la OCDE. Eva, todo eso que tú has dicho, ¿sabes cuál es el problema de esto? Que lo que queremos los padres, o la mayor parte de los padres, es un sistema que nos garantice que nuestros hijos salen bien educados y con posibilidades laborales. Y lo que buscan, Eva, déjame terminar, por favor. Y lo que buscan los sindicatos, lo que buscan los sindicatos y los colectivos, muchas veces que están ahí metidos, que no saben muy bien qué es lo que están persiguiendo, es este tipo de cuestiones. Que se gaste más, que ellos tengan garantizados el sueldo, y ese es el problema. Estamos siguiendo los objetivos de los sindicatos. Perdona, eso lo ha dicho, el informe. Que sí, que sí. Que el gasto educativo por alumno Eva, influye. Y después de decir todo eso que tú has dicho, dice que nuestro sistema es una birria. Que no vale también para vamos nada. con 40 años que no de vale retraso, para nada. que aquí tenemos países europeos que tienen los resultados con 40 años de adelanto con respecto a nosotros. Eva, yo no te he interrumpido. Pero que nuestros hijos han nacido suspendemos en matemáticas, en ciencias y en lengua. ¿En qué aprobamos? ¿En gimnasia? A ver, es que yo, vamos a ver, yo lo que quiero es que mis hijos se puedan colocar, que tengan un proyecto laboral, que tengan una buena formación. No sobre contenidos, sino sobre competencias y habilidades. El informe PISA de este año es sobre destrezas, sobre preparación para el futuro, hombre, no sobre los contenidos. Pero que digo yo que eso va a tener algo que ver con el hecho del puesto de trabajo que te encuentres. Vamos a ver, si nosotros somos el país número 12 en todo, es decir, también en costes laborales, o conseguimos que nuestros hijos estén preparados como poco en el puesto 12, o si salimos en el puesto 33, no nos comemos una rosca. Estamos con nuestro sistema educativo mandando a nuestros niños al paro. Eso es lo que dice este informe. De todas formas, yo también quería hacer un último hincapié y ya os dejo hablar, no hablo más. El tema de la formación de los profesores me parece esencial. Es decir, si nosotros comparamos cómo enseñan los profesores en otros países y cómo enseñan aquí, los sistemas que además muchas veces tienen impuestos, o sea, tienen que hacerlo así por la cantidad de alumnos que tienen, muchas veces son sistemas memorísticos, poco prácticos, si con la cantidad de alumnos no se hacen las prácticas en laboratorios que se deben. Menos que la media. Es decir, menos el sistema educativo y la preparación de los profesores, yo creo que es esencial, la preparación de los profesores pues es esencial, los nuevos métodos y el poder aplicarlos teniendo menos alumnos en las clases es importantísimo. ¿Quién impone la enseñanza? Las leyes actuales. Pero la de formación del profesorado. ¿Cuáles son los métodos que imponen las leyes actuales? ¿Qué sistema educativo impone? Dices memorístico. Esto es una cosa de los... Acabas de decir que es por culpa de que hay muchos en la clase. Vamos a ver, Eva, por favor, vamos a ser serios. Estamos por debajo de la media en cuanto a alumnos por profesor. Esto es un dato... Hombre, esto es así. En los niveles más altos... Eva, yo no te he interrumpido. Pero por favor, no interrumpas. Yo no te he interrumpido. Yo creo que es una broma de verdad. Esto de decir a los españoles que llevamos 40 años de retraso en la enseñanza. Vamos a ver, los alumnos que están en la enseñanza ahora han nacido en democracia todos, no tienen nada que ver con el franquismo. Este mantra que utiliza la izquierda de llevamos 40 años de retraso en educación, tendrán que echarse la culpa a ellos, porque las leyes que hay educativas son solo socialistas. En España no hay una sola ley educativa que haya estado en vigor, porque hubo una y se derogó antes de entrar en vigor. Por lo tanto, todo eso se os vuelve en contra. Creo que deberíais revisar ese argumentario. Y tú estás, perdón, Antonio, en la Federación, en UGT, en enseñanza, y realmente debéis haceroslo mirar, Eva, porque el fracaso es tan clamoroso que estamos ante un problema de una gravedad extrema, porque afecta a las generaciones futuras. Concluyo solamente con una cosa, que a mí me parece lo más grave. A mí me encantaría que este dato se leyera despolitizado, porque esto es un problema que debe ser afrontado por todas las formaciones políticas, si de verdad creen que hay que mejorar las generaciones futuras. Lo malo es que se utilice la política en la patada en el trasero de nuestros hijos para que luego haya generaciones que vayan abocadas a la nada, como decía Carlos, al paro. Es un error muy grave por parte de la izquierda politizar esto, seguir politizándolo y obstaculizar
que se mejore de verdad la enseñanza y que se acabe viendo en los ratios de los países que miden a todos los países del mundo. Son 65 países. Aquí no hay trampa ni cartón. Hay un dato interesante que os recuerdo y lo pongo sobre la mesa. Por ejemplo, decía Eva, sí, la escuela española es buena en equidad. En 2009 el 36% de los alumnos más pobres alcanzaron las notas más altas, frente al 31% de media de la OCDE. Pero, sin embargo, ¿qué falla en la escuela española? La excelencia. Hay muy pocos estudiantes españoles en los niveles más altos de destreza. Un 8% solo en matemáticas. En 2012, frente al 12% de los países desarrollados. Estamos 4 puntos por debajo. En los niveles bajos, España tiene los mismos que la media, 23%. O sea, que eso es un dato... Estamos iguales por abajo, no por arriba. Efectivamente. Pero si nos igualan por abajo y por arriba estamos Pero si es que el sistema es para apretar a la gente hacia abajo. Claro. Si es que si se aprieta a la gente para abajo, por supuesto que somos equitativos. Y luego comentamos lo de Madrid, somos muy equitativos, como somos equitativos en la pobreza. Cada vez somos más equitativos en este país. Porque cada vez son menos, cada vez la gente gana menos, cada vez la gente está peor. Pero ese es el sistema que sea. Es que realmente que estemos regateando en este momento, discutiendo el fracaso rotundo, sin paliativos, del sistema educativo español, viendo los resultados generales que tenemos, viendo todos los resultados que hay, es que es como de traca en este momento. Estamos viendo que hay países que han reaccionado, hay países como Polonia, que han tenido un régimen comunista hasta hace 20 años y que han logrado meter realmente con excelencia, buscando la excelencia, con competitividad, con competencia, con concurrencia, con animando a esa excelencia, han buscado un sistema educativo que se está viendo cómo han subido los polacos en estos 20 años. Estamos viendo cómo hay una serie de países que han cambiado, como en Alemania, que se llevaron un susto porque estaban un poquitín debajo de la media hace 10 años, montaron todo una especie de terremoto, y ahora están en todos los tres campos, están muy por encima otra vez. Quiere decir que se pueden hacer cosas, pero se pueden hacer cosas quitando. ¿Qué tenemos aquí, aparte de la marea verde que tenemos en las calles continuamente dando la lata y bloqueando cualquier tipo de movimiento con la frase terrorífica de este sistema no se toca? ¿Cómo que este sistema que nos ha llevado a la ruina, al paro, a la ruina, al fracaso escolar, cómo que no se toca? Si todos estos sondeos, todas estas pruebas, todos los informes que hay te dicen que este sistema hay que acabar con él cuanto antes. Pero fíjate, perdóname, María Antonia, en competencia matemática está por encima de España. Polonia, efectivamente, en el puesto 11 o 12. En comprensión lectora está en el puesto 10, Polonia, claro. Y en competencia científica, o sea, en ciencia también está en el puesto 10, muy por delante de España. Bueno, pues fíjate, 10 hasta el 33, imagínate. Yo creo que la inversión, el incremento de la inversión en educación tiene que ver mucho con los resultados educativos, pero no todo el rendimiento educativo depende de la inversión, porque de hecho en la mayoría de los aspectos que entra el informe PISA analiza de 2003 a 2012, con un incremento en educación de un 35%, el rendimiento educativo en España sigue por debajo de la media de la OCDE, a pesar de, como digo, de esa inversión que se ha incrementado en un 35%. Pero yo creo que un dato importante es la equidad en los resultados educativos, que ha ido empeorando, analizando también el periodo de 2003 a 2012. Es decir, las diferencias socioeconómicas en los alumnos en nuestro país... Porque se ha hundido la educación pública. Bueno, la diferencia socioeconómica tiene mucho que ver con los resultados. Lo que yo creo también, por hacer una valoración política, es que hay que ser un poco coherentes. No todos los fracasos del modelo educativo español son obra de los socialistas y todas las bondades por estar por encima de la media es de la Comunidad de Madrid o de la Comunidad de Madrid, porque Madrid está por encima de la media de la OCDE. A ver de qué estamos hablando, hay que ser un poco coherentes, porque hay comunidades de todo signo político que tienen unas cifras mejores que otras comunidades autónomas. La mejor comunidad en Madrid. Pero tal vez eso tenga algo que ver. En las tres evaluaciones, Madrid es muy por delante, seguida de Navarra, Castilla y León, País Vasco y Aragón y Asturias tampoco.
Tal vez todo eso tenga que ver con lo que dice el informe PISA, sobre todo en la parte de rendimiento en matemáticas relacionado con el nivel socioeconómico de los alumnos. Quizá tenga mucho que ver con los consejeros de educación que han tenido que sufrir los acosos sindicalistas durante 10 años, sistemáticamente los acosos sistemáticos, y sin embargo se ha hecho una política coherente. Hay una diferencia entre las comunidades del sur y las comunidades del norte, con carácter general. María Antonia, Madrid es la que tiene el componente migratorio más potente, ¿eh? Es a la que ha llegado más inmigración. Cataluña hoy ha puesto como excusa, ha dicho, nosotros estamos muy por debajo de Madrid porque tenemos mucha inmigración. Perdone, la más generosa en aceptación de gente es Madrid. Y Madrid está en cabeza después de haber acogido a los inmigrantes. Entonces, vamos a dejarnos de historias. Madrid no gasta más, Madrid está consiguiendo un sistema muchísimo mejor, lo está haciendo con un modelo que está permanentemente los sindicatos criticándolo y encima está acogiendo a muchos más inmigrantes. O sea, que dejémonos de excusas, ¿eh? Aquí hay un modelo que funciona y es primar la excelencia. Hablo no de excusas, hablo de coherencia. Déjame terminar la frase. Hay un modelo que funciona y es primar la excelencia, para que los excelentes tiren de los demás y para que la gente se pelee por ser excelente. Y luego hay otro modelo, que es repartir la ignorancia. Ese es el que está poniendo en práctica Andalucía. Y ese es el resultado. Os doy los datos de las comunidades autónomas, ya que lo ha mencionado María Antonia. Las comunidades autónomas, porque de ahí nos vamos, ya verás. ¿Sabes cuál es la prueba del algodón del fracaso en España de la educación pública? Que todos los políticos de todos los partidos llevan prácticamente, habrá excepciones, llevan a sus hijos a colegios privados. Y a colegios, además, bilingües o trilingües. Y esa es la prueba. Yo creo que en cualquier otro país, un político que lleva a su hijo a una educación privada muy cara y bilingüe, estaría desacreditado en intentar convencer a la gente que lo que hay que hacer es llevar a cabo, María Antonia, un segundo, en intentar convencer a la gente de que hacen unas políticas tan estupendas que lo que hacen ellos es que para sus hijos lo que quieren es una enseñanza privada o una enseñanza concertada, y entonces, claro, creo que solo con esto se acaba el debate. O sea, si vemos que los hijos de los gobiernos, de todos los gobiernos, sean nacionalistas autonómicos, sean de izquierdas cuando ha gobernado el Partido Socialista, sean los que gobiernan ahora, eligen mayoritariamente colegios privados carísimos que no se puede permitir el resto de la gente, lo que están es demostrando que ellos prefieren que el que pueda pagarse una educación es el que tiene futuro. Porque, como dijo Montilla, que era el presidente de la Generalitat de Cataluña, con sus trillizas famosas, les llevaba a un colegio alemán o inglés, alemán, porque así dice en un libro, así tienen futuro. Claro, ¿en qué lugar deja a toda la enseñanza pública en Cataluña? Al británico pequeño, Rajoy. Tienes razón, y el caso de Montilla lo hemos criticado en una tertulia porque nos parecía incoherente. Pero, por ejemplo, ayer leyendo a dónde llevan los políticos a sus hijos, por mencionar uno de izquierda y otro de derecha, el caso del presidente del gobierno y el caso de Pepe Blanco, con sus 2 hijos en el colegio británico. Claro. Ojalá el resto de los ciudadanos españoles, de las familias españolas, pudieran llevar a sus hijos al italiano, al británico, al francés, al que fuera, ¿sabes? Y no la enseñanza pública. Perdóname, Chani, enseguida te doy la palabra. Seguro que lo llevarían, ¿eh? Te voy a dar la palabra enseguida, pero vamos a saludar ahora mismo a la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid. Hoy solamente un saludo, porque mañana nos va a acompañar aquí en directo en el plató a Lucía Figar. Solo de las comunidades os doy estos datos, para que veáis cómo estamos. El informe de evaluación dice que los alumnos andaluces obtienen en la evaluación de matemáticas una valoración de 472 puntos, lejos tanto de la media nacional, que está en 484, como de la OCDE, que es 494. Además, solo Murcia y Extremadura logran peores indicadores que Andalucía en esta materia, en la que Navarra y Madrid logran el mejor resultado, con 517 y 511 puntos. Los datos mejoran algo en comprensión lectora, al situarse Andalucía no la tercera por la cola en las comunidades autónomas, sino la cuarta, al lograr una nota de 477 puntos, superior a la que tienen Baleares, que está más bajo, Murcia, que está más bajo todavía, y Extremadura, que es la última. En cualquier caso, la puntuación andaluza queda lejos de la media nacional y de la OCDE, como de Madrid, que es la más alta. Está por encima de la media nacional y de la OCDE, la Comunidad de Madrid, la comunidad que obtiene el mejor resultado. Y también es la cuarta por la cola Andalucía en ciencias, al haber obtenido una puntuación de 486 puntos, solo superior a la de Baleares, Extremadura y Murcia, y muy lejos de Castilla y León, con 519 puntos, seguido de Madrid. Como ven ustedes, la Comunidad de Madrid en la media es la que mejor sale de todas las comunidades españolas, por encima de la OCDE, de la media de nota de los países de la OCDE y de la Unión Europea. Lucía Figar es la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid. Buenas noches, doña Lucía.
Muy buenas noches. Vamos a ver, decía antes, y luego quiero también que comenten si quieren los integrantes de la mesa, que resulta paradójico que la comunidad donde la oposición y los sindicatos de la enseñanza han echado el resto para protestar contra los recortes en materia de educación, sus alumnos de 15 años hayan sido los mejor evaluados por el informe PISA, los que mejor nota han sacado, por encima de la media de la OCDE y de la Unión Europea en matemáticas, ciencias y lectura. ¿Cómo se come eso? Bueno, los sindicatos y el resto de partidos políticos, su opinión es importante, pero a nosotros sobre todo nos ha importado todos estos años la opinión de las familias, que al final son los usuarios del servicio público que es la educación en Madrid. Y siempre hemos tenido muy claro que lo que estaba haciendo el gobierno regional en materia educativa contaba con el apoyo y el aval de los madrileños, es decir, tanto el programa de bilingüismo en los colegios públicos y concertados, que ya tenemos la mitad de los colegios públicos bilingües, como las pruebas externas y la información que se da a los padres sobre las evaluaciones de sus hijos en matemáticas, lengua o ciencias, la ley de autoridad del profesor, los programas para incentivar la excelencia, como el bachillerato de excelencia, el plan de fomento de la lectura, los planes de mejora académica, todo eso nosotros hemos tenido muy claro que contaba con el respaldo de los madrileños, que al final es lo que nos importa, y por eso lo hemos puesto en marcha, y como se ve, pues también con buenos resultados. Además, lo que refleja el informe PISA es que estamos viendo que las comunidades del norte, y en este caso del centro Madrid respecto a las del sur, aumentan la brecha, la diferencia en cuanto a la calidad, o mejor dicho, el nivel académico de los alumnos de esas comunidades del norte y de Madrid respecto al sur. Andalucía, Murcia, Extremadura y el caso de Baleares, que llama la atención también. ¿Por qué? ¿Qué explicación le da usted? Vamos a ver, bueno, las comunidades autónomas costeras o más ligadas al turismo tradicionalmente han tenido un porcentaje de abandono, de fracaso escolar un poquito más alto, es decir, tienen un sector económico muy potente que varía poco en función de las crisis económicas, como es el turismo, y eso ha sido en muchas ocasiones un incentivo perverso para que muchos alumnos salgan antes del sistema educativo y se pongan a trabajar. Lo que ha ocurrido en el resto de España estos años también con el sector de la construcción, que ha hecho que muchos alumnos abandonaran los estudios antes de tiempo para colocarse en trabajos de poca cualificación, y ahora pues son esos ninis y esas cifras tremendas de un 30% de abandono escolar, un 55% de paro juvenil. Es decir, hay una parte que se justifica por eso. Hay otra parte de la diferencia en los resultados educativos que está muy ligada al desarrollo económico y el nivel cultural de una sociedad, y eso sale también en todos los informes, ¿no? Pero hay otra parte muy importante y que puede marcar diferencias sustanciales, y ahí se ve cómo comunidades autónomas como Madrid, con otras comparables a nosotros, el nivel económico, nivel de renta como Cataluña o como Baleares, pues hay unas diferencias enormes. Y yo creo que esa parte, que no es poco, sí se justifica por determinadas políticas educativas. Es decir, nosotros lo que hemos hecho desde que Esperanza Aguirre era presidenta y ahora también con Ignacio González es tomarnos muy en serio la recuperación de los principios como es el esfuerzo, el estudio, el mérito, la excelencia, la autoridad del profesor, y yo creo humildemente que hay una parte de nuestros resultados que sí se justifica por las políticas que hemos llevado a cabo. Bueno, pues mañana hablamos con usted tranquilamente aquí, consejera. Muy bien, en vivo y en directo. Gracias. Gracias y enhorabuena, señora Ficar, por lo que le afecta y le... El informe de la OCDE literalmente dice que las grandes diferencias entre comunidades autónomas se deben principalmente a diferencias socioeconómicas. ¿Y sabéis qué porcentaje? El 85% de las diferencias entre comunidades se atribuye a las diferencias socioeconómicas. Es decir, que para la buena gestión de una comunidad autónoma, para que tenga mejor resultado en su rendimiento, vamos a dejar el 15%. Pero una cosa, porque en Canadá las diferencias son del 16%. En España, 85%. Vamos a ver, yo decía antes, a más presupuesto, mejor nivel académico. Resulta que la comunidad más golpeada desde el punto de vista de la protesta sindical educativa y de la oposición ha sido esta, Madrid, por los supuestos recortes que ha habido, etcétera, 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 y que iban a redundar en la calidad de la enseñanza. Bueno, pues paradójicamente es la comunidad que mejores resultados ofrece según PISA. Bueno, y eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, el presupuesto de Andalucía en materia educativa yo creo que es similar o incluso superior al de Madrid. ¿Y cuál es la diferencia socioeconómica entre Cataluña y Madrid? Es que estamos hablando de algo que tiene que redundar luego en el resultado académico. Claro. Si tú tienes un presupuesto educativo de ese nivel, no se corresponde luego con los datos. El problema de la educación española es esto, que esta comunidad, la otra y tal. Yo de verdad es que no estoy entendiendo nada. Me vais a perdonar. Pero, hombre, cuando hay políticas distintas... Pero perdona, no, me siento absolutamente golpeado por la política. Es que, de verdad, o dejamos la política en la educación o no vamos. Y de verdad, esto que se está haciendo aquí, a mí me sonroja.
Que si esta comunidad, que si la tuya, que si la mía. Perdona, Chani, yo tengo mi opinión. Perdona, tú, Antonio, tienes la tuya. Yo no tengo opinión, yo estoy dando resultados. Sí, pero, perdona, déjame dar mi humilde opinión. O sacamos la punta política de la educación o no damos un paso. Y te voy a decir lo primero. Aquí no sé quién ha hecho Zapatero. No, Rubalcaba. La primera ley que entró aquí fue de Rubalcaba, que era la LOCSE. Y yo me acuerdo. Y para mí la clave no está en estas cosas, PISA, tal. No. No es una cuestión política, es una cuestión social, cultural, de padres, de hijos, de sociedad. Aquí se han cambiado los conceptos. Dejaros en paz del PP, del PSOE y de su santa madre. El concepto que se ha cambiado aquí era el de cultura y de trabajo y de esfuerzo. Vamos a dejarnos de historias. Un tonto, si no espabilaba, era tonto. Y resulta que a un tonto se le pasaba de curso. Lo digo más claro. Un tonto con dinero se le daban posibilidades de poder aprobar. Un tonto sin dinero no. O sea, si me dejas acabar el argumento, me vuelvo a callar. Déjame acabar. Vale. Para mí la clave es que aquí se confundieron dos elementos esenciales. Dictadura con autoridad y represión con disciplina. Eso se rompió en la escuela, se ha roto en la sociedad y se ha roto la cultura del trabajo y el esfuerzo. Se ha roto eso. Lo han roto los padres, los maestros, lo ha roto la sociedad. Vamos a ver, tú cuando te vas a examinar del carnet de conducir y te saltas 2 stop, te suspenden, ¿no? En la educación, no. Te saltas 2 stop y te aprueban. Hemos cambiado todo eso. Y mientras que no volvamos, y no es una cuestión política, es una cuestión social, es una cuestión que está metida en la cabeza. Perdona, los padres van y antes el maestro le decía al niño no sé qué, y ahora el padre y le pega al maestro. Sí, eso está pasando. Y perdóname, esa es la base. Y dejaros ya de una maldita vez de discutir de esto en política, porque yo no quiero, perdóname, o la educación la sacamos de la política o no tendremos educación. Pero cuando se ha querido enfocar precisamente en esa dirección que tú apuntas, cuando se ha querido enfocar la educación en España en la dirección que tú apuntas, si quiero mirar al pasado, te he dicho dónde está el origen de eso. Y te estoy diciendo que no me vengáis, porque de verdad, que si esta comunidad mejor que la otra peor de tal. Somos una pila, así en conjunto, y yo es que cada vez odio más lo de las comunidades, porque yo lo que quiero ver es el conjunto de mi nación. Pues cuando te aparece Polonia, te dicen Polonia. Chani, pero si y yo lo que quiero ver es España, Chani, que tenga de una maldita vez una ley de educación que hable de la educación de los niños y no una pelea política, porque estoy harto. Chani, en eso estamos todos de acuerdo. Pero pues parece que no. En el año 92... Perdóname, en el año 90, y viva Madrid, que sí, y muera que tú tienes tu opinión, pero déjanos que los demás demos la nuestra. Yo ya me callo. A ver, en el año 92, el Partido Socialista y el Partido Popular pactaron bajo el gobierno de Felipe González del traspaso de la competencia de educación a las comunidades autónomas. Sí, un error que estaremos pagándolo año tras año tras año. Y fíjate que estoy metiendo a los dos porque se pactó ahí. En un pacto de traspaso de infinidad de competencias, más de 30 competencias. Y se cometió un error garrafal. Y en estos momentos lo estamos pagando. A partir de ahí cada uno lo desarrolló de una manera. Y por desgracia, y lo digo por desgracia, porque se ha utilizado el sistema educativo y se ha jugado con nuestros hijos a jugar a política. Y a jugar a politiqueo. Y tienes toda la razón, y tienes toda la razón al decir... si le llamamos a los maestros profesores de eso. Y se ha jugado rebajando el esfuerzo y rebajando la calidad, con tal de ofrecer a los padres, a cambio de votos, el decir, tu hijo pasa, estáos tranquilos, tenéis un sistema maravilloso. Pero hay una cosa que es verdad. Eso se ha hecho en unos sitios de una manera y se ha hecho en otros sitios de otra. Hombre, en Madrid, perdonadme, en Madrid en estos momentos se están consiguiendo unos determinados resultados porque hay un tipo de política. Y en Andalucía están metiendo, por ejemplo, la educación en levantar las fosas y en abrir fosas para reabrir el guerracivilismo, y eso tiene sus consecuencias. Y en Cataluña se dedican a insuflar el independentismo y eso tiene sus consecuencias. Mira, hombre, Eva, solo un segundo, por dar un dato siguiendo lo que se está diciendo aquí, que el hecho de que hoy en España los niños
por ejemplo, en Canarias no estudien los ríos porque Canarias no tiene ríos. O que en Cataluña digan que el Ebro nace en tierras extrañas. Que no se aprenda en toda España que el Ebro nace en Fontibre. Esto es demencial, es que es un atraso. Y que políticamente no se reconozca, me parece un atraso todavía mayor, porque en realidad lo que estamos viendo es que a los políticos les interesan sus intereses partidistas y les importa muy poco la enseñanza. Porque cualquier político, desposeído de ideología, tendría que saber que cualquier niño español y cualquier persona que se precie tiene que tener unas mínimas nociones de todo comunes. Y esa común, por ejemplo, ese estudio común en todo, ya no existe porque se ha politizado, porque se ha transferido a las comunidades autónomas. Y lo que sí que va a hacer la ley de calidad, y a mí en ese punto me parece importante, es volver a estudiar un tronco común en alguien de participación del Estado, Isabel, pasa del 65 al 50%. María Antonia, pero que en este momento convendrás conmigo que es atroz pensar que llevamos años ya de alumnos que están estudiando de una forma tan pequeñita, tan parcial. Pero Isabel, es que eso no lo soluciona la ley actual. ¿Cómo que no? Tan conoceras que sitúa en desventaja, que sitúa en desventaja absoluta a los niños españoles frente a un finlandés o frente a uno de Polonia. La LOE es una ley que tiene bastantes defectos y que podría ser muy mejorable. Es verdad que se sacó... Mira que llamarle a una por cosa favor, LOE. Chani, venga, antes te he interrumpido yo, pero han sido 2 segundos. Es verdad que se llegó con consenso de muchísimos más partidos que con la de ahora, pero te voy a decir una cosa, con la LOE se ha reducido, mejor dicho, la tasa de fracaso. Es que estamos mezclando fracaso escolar con abandono escolar. La tasa de fracaso escolar en un 3%. No, perdona, fracaso escolar Cuando es un que tío tú abandona, no fracasa. es que tú no apruebas, y abandono escolar es que dejas los estudios. Pero bueno, no es lo mismo. Fracaso son fracaso las dos escolar cosas. es que tú no consigues sacar tus estudios. O te echan del campo el árbitro, bueno, o te por favor, vas tú. Chani, ahora déjame terminar. Sí, y el sí, abandono escolar, sabemos todos que gran parte de la causa que lo ha llevado a cabo, que lo ha producido, ha sido precisamente el abandono por ponerse a trabajar en la construcción, muchos de ellos, porque se ganaba dinero fácil. La LOMCE, ¿qué es lo que ocurre con la LOMCE? La LOMCE es verdad que te va a poner una serie de trabas, una serie de exámenes que vas a tener que pasar. Decías tú, vamos a primar la excelencia. Justamente un examen es una traba. De verdad, claro, Eva. Y tú también has Eva, dicho, Eva, el que piensa no lo vale, que has dicho. el que no vale, Piensa lo que has el dicho. que no prueba, Un el que no examen estudia, queda fuera del sistema. Un examen es Yo lo una que me traba. planteo es, no, dejarme terminar. Pero ¿cómo llamas la traba a un examen? La LOMCE no establece ningún mecanismo de recuperación de los chavales que no pasen esas revalidas. ¿Qué hacemos con esos chavales que van a quedar fuera del sistema educativo? Por ejemplo, que se quedan fuera si son los del fracaso escolar que se va al 30 y pico por ciento. ¿Pero qué vas a hacer? Se va por el sumidero. Pero una ley tiene que prever que no todos los chicos son excelentes. Es decir, dejamos por fuera eso del hay camino notas a del 1 todo al el que 10. no sirve o no tiene unas capacidades súper elevadas. Si no hay que inventar nada, si te lo están contando cómo se está haciendo en otros sitios. Mira, en si Finlandia, se está haciendo en otros sitios, aquí lo estaremos haciendo mal si nuestros resultados... Por Dios, solo pido una cosa, por sentido común. Si tenemos los resultados que tenemos y tenemos unos resultados mucho peores que otros, será porque los otros lo están haciendo mejor que nosotros. Claro. Por Dios, es que es una cosa. Eso es evidente. Que hay que pelearse por eso. Pero que tendremos que buscar leyes que no dejen fuera del camino del sistema quiero que educativo María Viñas, por favor. Lo que están haciendo los demás, no tienes que inventarte nada. No Vamos a ver, tienes María que Viñas, inventarte nada. ¿qué opiniones estamos recibiendo sobre esto? Pues estamos recibiendo, por ejemplo, José decía, no sé si la ley Wert mejorará la educación, pero para obtener resultados diferentes hay que hacer cosas distintas. José Manuel decía, será imposible que la nueva ley sea peor que la ley socialista que nos ha llevado a este nivel de fracaso escolar. Iñaki comentaba los datos por comunidades. En Madrid se valora el esfuerzo y el mérito. En Andalucía la igualdad y la integración para que nadie se quede fuera. Sergio decía, no tiene nada que ver ninguna ley de educación. Aunque fuera gratis, si el alumno no quiere estudiar, no estudiará. Y Miguel Ángel decía, hay que empezar por la formación del profesorado y cambiar el buenismo por el esfuerzo y la exigencia. Y lo dice un maestro. Pues sí, señor. Sobre eso hablaremos también mañana con la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid.